Buenas tardes. Bueno, yo soy el presidente de la Asociación Cultural Caipioni y les voy a presentar al cronista oficial de la Villa de Chipiona, hijo predilecto también de la Villa de Chipiona, que nos va a hablar de una cosa entrañable para nosotros, como es el ferrocarril de la costa. Hemos estado colaborando con él, preparando esta conferencia, porque nos parece sumamente interesante para todos el tema de esta línea que nunca debió de desaparecer y es una de las más antiguas de España. Es más, yo creo que la estación de tren de Chipiona, que todavía se mantiene en pie, probablemente sea la más antigua de toda España, que todavía está viva, o sea que no la han caído ni la han convertido en otra cosa. Entonces, Juan Luis es de todos conocido, es el cronista oficial de la villa, fundador de la asociación nuestra, y para mí es un orgullo y un honor presentarle a este entrañable amigo, no por ello menos importante, porque sea mi amigo, sino al contrario, creo que más, y les va a hablar a ustedes de el ferrocarril de la costa, que es uno de los ferrocarriles, de las líneas más antiguas de España, que desgraciadamente pues ha desaparecido, con lo cual hemos perdido un referente para nuestro pueblo. Nosotros vamos a intentar de que se pueda rescatar la estación y además intentar montar una glorieta con una locomotora antigua en donde está hoy la estación del tren de Chipiona. De manera que les va a hablar el cronista de la villa, y repito lo mismo, hijo predilecto de Chipiona. Buenas noches a todos y muchas gracias por vuestra presencia. El ferrocarril, como ha dicho Lucas, históricamente representa para Chipiona mucho y a través de la historia que os voy a contar veréis cómo no solamente es de los proyectos más antiguos sobre el ferrocarril en España, sino que además tiene otras ramificaciones. La creación del ferrocarril liberó a la humanidad de las ataduras impuestas en el transporte terrestre por la fuerza animal de la carencia de carreteras. Hasta ese momento, el transporte marítimo fluvial era el preferido por la disminución de los costes, la capacidad de carga, su mayor velocidad y la posibilidad de cubrir mayores distancias. Aunque ya en 1804 el ingeniero inglés Richard Trevithick comenzó sus adaptaciones de la fuerza motriz de la máquina de vapor a un transporte sobre ruedas en el sur de Gales, el comienzo del ferrocarril se puede decir que nace entre los años 1825 y 1830. Con la aplicación de la locomotora del vapor de Stephenson en Inglaterra, extendiéndose rápidamente por Europa. La primera vía férrea inaugurada en España fue la Barcelona-Mataró, el 28 de octubre de 1848. Sin embargo, curiosamente antes, en la ciudad de La Habana, en Cuba, desde el terminal de Regla, qué casualidad de llamarse Regla en Cuba, siendo colonia española, se inauguró el 10 de noviembre de 1837 la línea La Habana-Güines, primera línea española entonces, ya que Cuba pertenecía a España. Desde los primeros momentos surgen en la Baja Andalucía diferentes intentos de construir una red de ferrocarril para transportar los vinos que desde Jerez se exportaban a Inglaterra desde la bahía de Cádiz. Se necesitaba dar una salida al mar para los excedentes vitivinícolas y esta fue una de las claves para la aparición del ferrocarril en nuestra zona.
Parece ilógica la llegada tan temprana del ferrocarril a Chipiona, si se tiene en cuenta que poblaciones del entorno de la bahía de Jerez con mayor peso poblacional no tuvieron la suerte de contar con el tren como medio de transporte, como por ejemplo Chiclana, con gran riqueza agrícola y 11.600 habitantes en esa fecha, o Arcos, con una gran vinculación a Jerez y puerta de acceso a la Sierra Gaditana con 16.000 habitantes. Por consiguiente, las razones de la construcción de una línea hasta Chipiona no radicaban en la propia localidad, ya que era la de menor peso poblacional y económico que existía en la zona noroccidental. 2.784 habitantes entonces, con un término de unos 33 kilómetros cuadrados aproximadamente, insuficiente para una gran producción agrícola. Por lo tanto, el factor determinante fue su localización geográfica entre Rota y Sanlúcar, ya que era paso obligado para seguir el curso costero que se pretendía seguir hasta Sanlúcar. Las pretensiones de liberación de Jerez de la Frontera con relación a Cádiz, aumentada por la relevancia que iba adquiriendo la producción y el comercio de sus vinos, necesitados de mejoras en el transporte, estuvieron en el principio de la construcción de la línea costera que unió el puerto Santa María con Sanlúcar de Barrameda a finales del siglo XIX. El gaditano José Díaz Imbrecht fue el primero de Andalucía y de España en solicitar en 1829 autorización para la construcción de un camino de raíles que, partiendo de Jerez, llegase al Portal, con fácil acceso a la bahía de Cádiz. El principal motivo no era otro que el sustituir los carros que transportaban las botas de vino de las bodegas hasta este punto. Las botas eran llevadas hasta el muelle de Cádiz en barcazas y allí se transportaban en veleros hasta Inglaterra. Aquí en esta fotografía de Chipiona podemos ver, esto es un embarque de la Casa Caballero, todo esto de aquí son botas de coñac Caballero. Imagínense en 1924 una exportación de vino de esa cantidad tan grande. Chipiona era en ese momento, en el plan de exportación de vino, prácticamente más importante que Jerez, porque la gente de Jerez para exportar vino tenía que hacerlo por carretera, los medios de comunicación en ese tiempo eran muy malos. Entonces, la forma que se buscaba de montar el ferrocarril hasta Chipiona, Sanlúcar, Rota y Puerto Santa María, ciudades costeras, era ese. En la siguiente fotografía la he puesto más que nada para... Es una fotografía que a mí me encanta. Esta es una fotografía en la Cruz del Mar, aquí detrás. Aquí todavía no está hecho el muellecito, lo que conocemos en Chipiona como el muellecito. Y no son unas rocas que hay ahí que luego se utilizaron para hacer el muelle. Pero es un ejemplo de cómo, a través de esta fotografía, ha quedado reflejado cómo se exportaba la mercancía del campo de Chipiona hacia el exterior. Si miramos aquí, donde estoy apuntando, ahí hay unos señores con unos montones de bien calabazas, melones, sandías, algo por el estilo. Entonces, desde aquí, estos que están aquí les ayudan a ella, esta barcaza que tiene poca profundidad, la cargaban y desde esta barcaza pasaban a estas más grandes y ya desde ahí se exportaban. A esta zona se la ha llamado siempre en Chipiona el amarradero. Y yo siempre me preguntaba por qué, si esto no era un muelle, por qué le decían el amarradero. Está claro que era que los barcos los amarraban con una estaquita aquí, ¿la veis aquí? Una estaca y desde ahí salía el cable o la cuerda que amarraba al barco. La fotografía es muy interesante. Después hubo otro proyecto en 1830 que pretendía unir Jerez con Rota, con el mismo fin que el anterior, pero ambos fracasaron. Este mismo año de 1830, el sevillano don Marcelino Calero Portocarrero, avecindado en Londres, pretende la construcción y la explotación de la línea Jerez, Puerto Santa María, Rota y Sanlúcar, pasando por Chipiona. El mismo rey
se declara protector de esta empresa y propone el nombre de Camino de Hierro de la reina María Cristina. Esta concesión cambiaría de manos en 1834, pasando a Francisco Facio. Con este nuevo concesionario, la línea pasaría a llamarse Ferrocarril de Isabel y Cristina, que amplió la conexión con un tramo de la Culadero a Cádiz. Sin embargo, a pesar del interés demostrado y el evidente apoyo gubernamental con la compra de acciones por parte de la familia real, esa modificación no interesaba ni a Jerez ni al puerto. Observar que siempre está por medio los intereses económicos en si la línea iba por un sitio o por otro. En ambos casos, por sus deseos de eliminar a Cádiz del negocio del comercio del vino jerezano. De modo que los apoyos locales imprescindibles para la consecución del capital eran escasos y los retrasos hacían peligrar el éxito de la línea. Más tarde, en 1838, pasó a una compañía anglo-española cuyo agente era José Buchental y después, en 1850, se le concedió a Luis Díaz, que volvió a cambiar el trayecto a causa de la elección de la línea Jerez-Trocadero, que perjudicaba al puerto, pero que acabó aceptando finalmente, inaugurándose en 1856, obteniendo así Jerez un puerto independiente tanto de Cádiz como del puerto Santa María. No obstante, el carácter de Cádiz como capital de provincia y su importancia estratégica hicieron que 5 años más tarde, en 1861, llegase el ferrocarril a la ciudad, quedando de nuevo Jerez subordinado a Cádiz. Una lucha Jerez-Cádiz. Mientras tanto, en Chipiona se atendían casi a la misma vez 2 proyectos de ferrocarril. En junio de 1852 se recibe en nuestro ayuntamiento un escrito del gobernador de la provincia en el que pedía se suscribiera nuestro municipio al ferrocarril de Sevilla. La corporación acuerda que en vista de lo provechoso que sería este proyecto para Chipiona, se podía vender para colaborar con este plan el Pinar de la Villa o la Dehesa de Yeguas y Potros. Esta Dehesa de Yeguas y Potros correspondía a lo que posteriormente conocimos todos como la arboleda de eucalipto de los Llanos, que desapareció aproximadamente sobre los años 70-80. 6 meses después se conoce el importe que le ha correspondido en el reparto del ferrocarril a Cádiz, 73.299 reales pagaderos en 2 plazos. Se nombra una comisión para vender la Dehesa de Yeguas y Potros con urgencia, a la mitad de precio que tenía entonces. Ahí podemos ver el interés que tenía el ayuntamiento y la población de Chipiona en que el tren se instalara en esta zona. Estaban dispuestos a vender lo que fuese con tal de que se instalara. 3 años después, en 1855, tras la Ley General de Ferrocarriles, se dio la concesión a Alfred Pol para construir la línea Sevilla-Jerez y en 1856 para la fase desde Cádiz hasta la línea Jerez-El Trocadero, los ferrocarriles andaluces. Esta fue la línea que finalmente resolvió la comunicación de Cádiz con la bahía. Por otro lado, el otro proyecto de Chipiona, el 19 de marzo de 1876 se publica en la Gaceta de Madrid, hoy en Boletín Oficial del Estado, el otorgamiento de la vía férrea el puerto Santa María a Sanlúcar de Barrameda, pasando por Rota y Chipiona a don Donato María Escobar. Solo 2 meses después, el 20 de mayo de 1876, el Ayuntamiento de Chipiona, a instancia del puerto de Santa María, nombra una comisión para estudiar y promover la traída del ferrocarril, que comenzará la línea en el puerto Santa María, Rota, Chipiona y terminará en Sanlúcar. El 10 de junio del mismo año, el Ayuntamiento aprueba este proyecto, diciendo que es muy beneficioso que el ferrocarril del puerto pase por Chipiona para llevar nuestros frutos a Bonanza y desde allí abrir mercado hacia otras ciudades, como Sevilla y el interior de España. Y el 20 del mismo mes se acuerda subvencionar a la empresa constructora para aligerar las obras. Sigue transcurriendo el tiempo
Y un año después, el 15 de febrero de 1877, a través de un comunicado enviado por el señor don Donato María Escobar, concesionario del ferrocarril del puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda, se da cuenta del comienzo de las obras del ferrocarril en Chipiona, invitando al ayuntamiento. Entre otros actos, es curioso, hubo repique de campanas, toro por las calles, una bota de vino para el pueblo en la plaza de la iglesia, y el ayuntamiento obsequió con una cena al concesionario, a los ingenieros y demás autoridades. Sin embargo, los trabajos no se encontraban desarrollándose con la rapidez esperada, debido a los pocos recursos con que contaba el concesionario, y el 4 de febrero de 1878 se reunieron en Cádiz los alcaldes de la capital, Rota, Chipiona y El Puerto, así como una comisión de la Diputación Provincial para determinar lo más conveniente sobre este asunto, acordándose requerir al concesionario para que en el plazo de 3 meses constituyese una sociedad para la pronta y segura realización de la línea. Estas obras, de las que se habla en las actas del Ayuntamiento de Chipiona, probablemente se paralizarían, ya que no se tienen más noticias sobre ellas. Y de nuevo, el Ayuntamiento, el 8 de noviembre de 1881, a petición de un grupo considerable de vecinos, solicita al alcalde del Ayuntamiento de Cádiz convoque una reunión de todos los pueblos implicados en el ferrocarril de la costa. Debido a los atrasos de las obras por la apatía de los organismos oficiales, la comisión municipal se ratifica para que se pague la subvención prometida a la empresa, pero la condiciona a que antes se le pague a los dueños de los terrenos expropiados en este término. Desde Chipiona se veía muy necesario que estas obras se realizaran para paliar el paro que se estaba viviendo en esos años en el sector agrícola. Además, en la Diputación Provincial se acordó solicitar al Gobierno para que el Consejo de Ministros declarase de utilidad pública la construcción de este ferrocarril. De esta manera llegamos a 1892, tras los mencionados intentos y fracasos provocados todos ellos por cuestiones puramente económicas. Esta fecha es la que definitivamente comienza la construcción de la línea del tren de la costa. Se inicia en el mes de junio con la expropiación de los terrenos por donde iría el trazado comprendido entre el límite de Chipiona con Rota, en terreno del Pago de la Ballena, hasta la división con Sanlúcar de Barrameda, en el lugar conocido como La Regerta. Le seguirían 3 meses más tarde, en octubre, la expropiación de los terrenos comprendidos entre la que sería la estación del ferrocarril y la carretera que une Chipiona con Sanlúcar, es decir, lo que actualmente llamamos la avenida de la estación. Más tarde se crea la Compañía Belga de Ferrocarriles Vecinales de Andalucía, que sería la que a la postre realizaría nuestra línea. De esta compañía nos quedan algunos documentos, como este talón de mercancías, este mapa europeo de ferrocarriles, no sabemos claro, y un libro con un croquis con todos los elementos que se necesitaba para la construcción de la red de ferrocarriles. Ambos documentos me fueron donados por don José María Miranda Nieto, alcalde de Chipiona en aquella época. El 17 de noviembre de 1892 se inaugura el trayecto Puerto Santa María-Chipiona. En Chipiona, el pueblo recibió en masa el tren con aplausos, vivas a los reyes, al gobierno y a Cádiz, celebrándose varios banquetes por tal motivo. En 1893 se crea la Compañía del Ferrocarril del Puerto de Santa María a Sanlúcar, con la aportación de 100.000 pesetas por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Sin embargo, la línea Chipiona-Sanlúcar estaba aún por terminar en 1897, faltándole solo el trayecto desde el lugar denominado La Regerta hasta Sanlúcar, unos 4 kilómetros.
Esta paralización fue debida a varias consideraciones. Una, la deuda que mantenía la compañía belga encargada de la construcción con la empresa de los ferrocarriles andaluces, que reclamaba la primera la cantidad de 25.000 pesetas en concepto de almacenaje y custodia del material, importe que no estaba dispuesta a satisfacer la citada compañía belga. Otra, el trasfondo de corte puramente económico. La producción sanluqueña de vinos, pescados y hortalizas encontraría una respuesta igual o casi igual en Chipiona, Rota y Puerto. Luego, era más conveniente para ellos que esa producción se dirigiera hacia Jerez, un mercado mayor donde lanzarlo hacia Sevilla y el interior de España. Es decir, se trataba de esquivar la competencia, por lo que esta vía dirigida desde Sanlúcar al puerto se le ponen todos los obstáculos desde Sanlúcar, amén de algunos municipios que a la vez son accionistas y fundadores de la compañía que explotaba la vía Bonanza-Jerez, con lo que Sanlúcar se contentaba con esta última vía y no quería apostar más en otra empresa que consideraba arriesgada y competitiva. A pesar de estos inconvenientes, el 28 de febrero de 1898, la locomotora que realizaba el trayecto de su totalidad entró por primera vez en agujas en la estación de Sanlúcar. Sin embargo, el trayecto entre Chipiona y Sanlúcar no entró en servicio hasta el 4 de septiembre de 1898. El representante de la Compañía Belga de Ferrocarriles Vecinales de Andalucía, don Carlos Faré, invitó al acto a las autoridades provinciales y locales del puerto Santa María, Rota, Chipiona y Sanlúcar. El tren especial partió de la primera de las citadas ciudades a las 12:15 de la tarde. En Chipiona tuvo lugar la bendición del convoy y de la nueva línea por el cura párroco de la villa. La locomotora iba adornada con numerosas banderas españolas y la tricolor belga. En su frente lucía el escudo de España. El tren estaba compuesto por la máquina y 3 vagones, 2 para viajeros y otro para mercancías, con alumbrado de aceite, y alcanzaba una velocidad media de unos 20 kilómetros por hora. De este modo, el tramo de la vía férrea del puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrameda quedó realizado de la siguiente manera. 17 de octubre de 1892, Puerto Santa María Chipiona, 28,8 kilómetros. 19 de junio de 1898, Chipiona Sanlúcar de Barrameda, 8,06 kilómetros. Sin embargo, el edificio de la estación de Chipiona aún no estaba construido, ya que en julio de 1912 el concejal don Enrique Gutiérrez Renero propone que a la estación de ferrocarril se le dé una ubicación cercana y se propone tras la huerta aproximadamente desde el actual centro de salud o ambulatorio hacia donde está actualmente la estación, acordándose aprobarlo así en contra de la propuesta del señor alcalde, que proponía la Hijuela. La Hijuela es el lugar donde hoy se encuentra aproximadamente la Plaza de Abasto, lugar que hubiese sido más cercano a la población y tal vez habría tenido más aceptación para los usuarios, aunque realmente el objeto primordial del ferrocarril en esta época era la exportación de los productos agrícolas de Chipiona. 3 meses después, en octubre, el ayuntamiento le da firme a la carretera del ferrocarril con aproximadamente 400 metros cúbicos de piedra, cogidos de aquí de la cantera de Chipiona, ya que se trataba de atravesar el terreno llamado La Lagunilla, que por sus características naturales estaba siempre inundado por las aguas de lluvia que bajaban de la dehesa de Hidalgo, buscando la salida al mar por el supuesto arroyo Antonaria. Quisiera ponerme aquí a explicar un poquito lo del arroyo Antonaria, porque a veces suena un nombre raro esto de Antonaria. Como estamos siempre repasando las actas capitulares del ayuntamiento, nos encontramos que donde está la dehesa de Hidalgo, sobre 1600 y pico, el dueño de aquellos campos se llamaba Antón Arias,
y la gente luego unieron las dos palabras y le pusieron al arroyo, arroyo de Antonaria, como si fuese el dueño de eso. Como es lógico, la realización de estas obras tuvo una gran influencia en la evolución de la población de Chipiona, ya que cuando comienza a gestionarse este proyecto, Chipiona contaba con 2.050 habitantes aproximadamente. Esto era en 1854, pasando a 4.947 en 1930, un 150% más de población. Fecha esta de 1930 en la que podemos decir se dan por terminadas definitivamente las obras relacionadas con el ferrocarril, como la estación, los apeaderos de la Ballena, la Peña del Águila, Casa del Guardabarrera, del Guardagujas, etc. Cuando desaparece esta línea del ferrocarril con el paso del último ferrobús el 31 de diciembre de 1964, Chipiona tenía 14.330 habitantes. En esta tabla podemos ver cómo en el periodo comprendido entre 1854 a 1860 la población creció ligeramente, con un pequeño periodo negativo entre 1857 y 1860. Superado este pequeño base, se produjo un fuerte aumento a un ritmo del 2,34% cada año, hasta 1868. Después hay un ligero retroceso del trienio 1868 a 1871, que coincide con los estragos causados por la viruela. Posteriormente se produce una recuperación durante la década 1870 a 1860, alcanzando los niveles más altos de población. Esta tendencia, tras algún pequeño base, prosigue hasta 1897, sin que afectase demasiado la plaga de filocera a la viña de la localidad, por las condiciones del terreno en que se cultivaban, mayormente de tipo arenoso, algo que dificulta la acción de la plaga. Este tren discurría entre las estaciones del puerto Santa María San Lucas de Barrameda, pasando por las derrotas y Chipiones, además de los apeaderos de la Ballena, la Peña del Águila, la Jara, así como otros menos utilizados, como las Marquesitas, las Piletas y Cazarejos. Esta última, según el capataz de línea último que hubo en Chipiona, Cristóbal Monge, se dejó utilizar por estar en terrenos de la base de Rota. La explotación del tren de la costa, cuando estuvo bajo la dirección de la compañía belga, estuvo muy cuidada y era utilizada por muchísimos viajeros, pese a la confluencia de comunicaciones marítimas o por carretera a Cádiz. En verano se utilizaban jardineras, que eran unos vagones sin cerramientos laterales muy agradables. Después vino la administración de los ferrocarriles andaluces, a los que les cogió la escasez de carbón debido a la guerra civil, y por eso en ocasiones habían que empujar a los viajeros mismos para ayudar a la locomotora a subir cualquier cuesta. Al crearse la Renfe en 1945, se renovaron los raíles y afianzaron las vías. Cuando se construyó la base naval de Rota, se solía decir que por motivos tácticos de defensa, cuando el maquinista o el revisor veía algún pasajero extraño, se convertía en sospechoso. En los primeros años de la romería del Pinar, se ponían trenes para llevar y traer a las personas. Como podemos ver detrás, es una romería del Pinar y detrás se ve el tren parando para bajar los pasajeros. Otros recuerdos de aquel tren de madera con la máquina de vapor, aquel tren que andaba tan despacio que daba tiempo a bajarse, coger un racimo de uvas y volver a subirse, aquel tren con un vagón en cabeza y otro en la cola cargado de tomates, pimientos, calabazas, frutos del trabajo de esos trabajadores excepcionales llamados los malletos. Un tren al que los ayudantes del fogonero tenían que echar tierra a los raíles para que agarraran las ruedas. Un tren que llegaba muchas veces con 3 y 4 horas de retraso y que a veces no llegaba. En definitiva, tiempos en que al estar construidos los raíles sobre arena, el tren descarrilaba casi a diario. Y Cádiz, el puerto de San Fernando, eran abastecidos por las hortalizas de Chipiona y de Rota. Otra curiosidad reseñable
es decir, que en los años 80 el recorrido era de 36,9 kilómetros, que la velocidad máxima alcanzaba en la zona del apeadero de La Jara, donde llegaba a los 120 kilómetros, y que en su recorrido total se tardaba 43 minutos. Tras muchos años de servicio, la línea comenzó poco a poco a ser deficitaria, sobre todo debido a los horarios establecidos, porque los autobuses de línea, tanto la valenciana como los amarillos, prestaban mejores servicios y más cómodos con sus paradas en el interior de la población, ya que la estación de Chipiona, aún existiendo los servicios de coches de caballos, de entonces de Naterro, de Castro, resultaba lejana. También la falta de puntualidad a la hora de las salidas y entradas de los trenes era algo que se veía venir y que los usuarios, en primer lugar, las autoridades municipales, por otra, y los mismos trabajadores de Renfe, que en escrito dirigido al Consejo Administrador de Renfe, en fecha 25 de abril del 78, advertía de la situación en que se encontraba dicha línea, llegándose al punto de que Renfe, en circular número 129, decidió la conversión de las estaciones de Sanlúcar y Chipiona en apeaderos, en los que los viajeros podían subir a los trenes, siéndoles facilitados los billetes en ruta por los interventores. Sin embargo, la escasa rentabilidad de la línea, sus problemas de personal y la cada vez menor utilización de este tren por los viajeros motivó que finalmente Renfe optara por retirar la línea Sanlúcar-El Puerto. Tras prestar durante más de un siglo un servicio de primer orden a nuestro pueblo y en una época dura y pobre, el 31 de diciembre de 1984 pasa el último tren Ferrobús por esta línea, con salida de Sanlúcar de Barrameda a las 6 de la tarde, pasando por Chipiona a las 6:15 y llegando a Cádiz a las 19:30 horas, quedando anulada dicha línea por la reforma del plan de Renfe, que consideraba que no era rentable este servicio costero, pasando desde entonces a formar parte de la historia. Numerosas personas realizaron este último viaje y en las estaciones del recorrido se habían congregado más gente que de costumbre al objeto de despedirse del tren. Por lo tanto, desde 1985, Chipiona carece de este servicio de trenes llamado el Tren de la Costa, que enlazaba las poblaciones de Sanlúcar, Chipiona, Rota y El Puerto, y que tantos y tantos beneficios trajo a nuestro pueblo, quedando aislados estos pueblos por ferrocarril del resto de la provincia. Era la última página de 120 años de historia que se escribía entre lamentos ante la pérdida de algo que se había dejado morir, coincidiendo la mayoría de los viajeros en señalar que una de las razones que más habían perjudicado a esta línea había sido el pésimo horario de los viajes. En septiembre de 1993, técnicos de la Fundación de Ferrocarriles Españoles se reunieron en el Ayuntamiento de Chipiona con el alcalde para estudiar la posibilidad de rehabilitar la línea férrea que enlazaba la localidad con Sanlúcar, Rota y El Puerto. El Ayuntamiento prometió realizar gestiones ante la Junta de Andalucía y Renfe a fin de recuperar esta línea, que en opinión del equipo de gobierno municipal favorecería los proyectos turísticos de La Laguna, Costa Ballena, etc. Pero estas gestiones, por diferentes motivos, no fructificaron. En los años siguientes, estos pueblos guardaron en su trazado los restos de los antiguos viales abandonados que asistían impasibles al paso del tiempo, con los únicos recuerdos de las muchas historias que vivieron los trenes que las circulaban hasta que posteriormente fueron levantadas, no sin antes padecer los saqueos de algunos aprovechados para vender tanto los raíles como las maderas, arrebatando así una parte de la historia del lugar. Una vez desaparecida la línea del ferrocarril, a los pocos años Renfe cedió los terrenos de la vía férrea que atravesaban el término de Chipiona para que pasasen a ser de uso y utilidad pública, gracias a un convenio entre Renfe y el Ayuntamiento de Chipiona que hicieron posible la recuperación de estos terrenos. En este punto es de advertir que dichos terrenos fueron expropiados en 1892. Las bases de este convenio se centraban en la posibilidad de la creación de un corredor ecológico o vía verde,
que enlazaría las localidades de Sanlúcar, Chipiona y Rota. Además, Renfe cedió también las instalaciones situadas dentro del casco urbano, como la antigua estación, la Casa del Guardabarreras y los terrenos próximos al polígono industrial de La Lagunilla, igualmente expropiado también en 1892. Este corredor ecológico fue presentado por los grupos ecologistas de Sanlúcar, Rota y Chipiona. Uno de los condicionamientos de Renfe era que se respetase la línea de este antiguo ferrocarril en previsión de que en un futuro no muy lejano pudiera volverse a utilizar como vía de comunicación. El ferrocarril de la costa constituía una más de las muchas vías de acceso a esta villa costera con el exterior. Este trayecto partía desde el puerto Santa María, donde se unía a la línea Cádiz-Madrid y pasaba por Rota y Chipiona hasta llegar a Sanlúcar. Se inauguró a fines del siglo XIX, lo que acarreó en un principio efectos muy positivos a todas estas poblaciones. Su rentabilidad era muy baja, debido principalmente a la escasez de servicios de que disponía. El ferrocarril de la costa podría haber jugado en estos últimos años un importante papel en el desarrollo de estas poblaciones, como agente canalizador de la transformación agraria, en el boom de la flor cortada, y etc. Y como transporte para los actuales núcleos de población existentes hoy, como son La Jara y Valdeconejo, entre Sanlúcar y Chipiona, o Las Tres Piedras y La Ballena, entre Chipiona y Rota, con una población turística veraniega que pudiera desplazarse a otros puntos de nuestra geografía provincial. Espero que algún día esto sea una realidad. Muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo. Sí, venga. Tú. El ferrobús no estaba electrificado, ¿no? Era de carbón y gasoil, me parece, ¿no? Yo no he visto el tendido eléctrico. Tenía tendido de gasoil, ¿no? De gasoil, sí. Claro. No te oigo bien. Ahora, con todo el tema, yo que sigo con el tema del cambio climático, el transporte del futuro. Si esa vía siguiera existiendo y se electrificara, Claro, sería estupendo. sería, Claro, sería estupendo para toda la zona. sería el transporte del futuro, ¿no? Yo no hablaría. Sí. Así. Precisamente por eso, porque ahora durante las elecciones toda la gente habla, o los grupos políticos han hablado de la posibilidad de enlazar lo que es Costa Ballena, como Las Tres Piedras y demás, con un autobús, con un microbús, con lo que sea, ¿no? Cuando se podría haber hecho perfectamente si no se hubiese retirado de la verdad es que el intento de hacer lo que es la vía verde es muy bonito y demás, pero no termino de fructificar. La vía verde, hay también una vía, pero no han olvidado de ella, no la cuidan. Entonces, como no la cuidan, la gente prácticamente no lo utiliza. Yo recuerdo que se hablaba de ese ferrocarril en el origen a Chipiona, y que incluso daban estadísticas de una... Que había un proyecto para poner la vía desde el origen hasta Chipiona. Claro, incluso con estadísticas que aseguraban que la vía... Al principio del presente siglo hubo una propuesta de Renfe para poder
hacer, junto a la estación de Chipiona, hacer una especie de rotonda con lo que es la estación, una máquina de vapor que nos regalaba Renfe. Renfe nos la regalaba, lo único que el ayuntamiento que tenía era que pagar el transporte desde Jaén, por ahí, hasta Chipiona. Pero en aquel momento, cuando se pasó un momento. Una cosa es que lo digo, pero que hay que recuerda que el chiquillo no tiene una máquina de ser una rotonda, como que eso significa como ser uno de los primeros trenes de la provincia de Cádiz y que no tengamos nada. Además, la estación es un edificio que está ocupado por un hijo de un funcionario de la red, que mientras que él esté dentro, tenemos la suerte de que él la va a funcionar. Pero el hijo no lo va a funcionar. Entonces, hay una ventaja, porque el hijo o la persona que está dentro, que la va a funcionar, porque si tiene una chance, que hace una rotonda, que quiere utilizar aquello, que luego utilizaría, por ejemplo, oficinas de turismo, que cada más que no funciona, como una indicación, y la gente que vive fuera todavía lo vería como sistema de turismo, pero claro, habría que desalojar a este inquilino, al agua, que no se puede quedar en la calle, porque hoy en día no se puede